Fue una reina que tuvo una intensa y apasionada vida, en la que demostró gran fortaleza y coraje al enfrentarse a las restrictivas normas en las que vivían las mujeres en aquella época. Una de las figuras más impresionantes y poderosas de la Baja Edad Media, y sirvió de modelo para las mujeres de clase alta. Y según los historiadores, su interés por las artes literarias y su mecenazgo ayudaría al surgimiento del género más interesante y popular de la época, la poesía romántica provenzal. Nos referimos a Leonor de Aquitania. Leonor nació alrededor del año 1122 en Poitiers, Aquitania, y fue la hija de Guillermo X, duque de Aquitania, un señor medieval francés que acumulaba más tierras que el mismo rey de Francia, y de Aénor de Châtellerault. Su nombre, Aliénor, significa la otra Aénor, por lo que es posible que haya sido la primera mujer en llevar este nombre, es decir, la primera Leonor. Su abuelo, Guillermo IX, había sido famoso como trovador y guerrero, y su padre, Guillermo X, heredó su amor por la literatura y alentaría a Leonor y a su hermana menor, Petronila, a educarse y a refinarse culturalmente. Leonor estudió música, literatura, dominaba el latín y era aficionada a todos los deportes de los reyes, como la caza y la caza con halcón, y su madre se ocupó de su educación en asuntos domésticos, como hilar, tejer y llevar las cuentas de la casa. Pero en el año 1130 su madre y su hermano menor, Aigret, murieron, y 7 años después su padre, en el año 1137. Guillermo X había comprendido el peligro en que dejaba a su hija mayor, ya que Aquitania era un enorme feudo que, como ya hemos dicho, poseía más tierras que el rey de Francia, en una época en la que las mujeres de la nobleza, especialmente las herederas de un patrimonio como el de Aquitania, eran secuestradas para hacerse con sus tierras, y Guillermo X sabía que tenía que actuar con rapidez para proteger a Leonor y su herencia. Es por ello que a la muerte de Guillermo X, Leonor, que contaba con 13 años, se convierte en la heredera del condado de Poitiers y del ducado de Gascuña y Aquitania, una extensísima porción de terreno que llegaba hasta los Pirineos, y de la que su padre se encargó que sólo pudiese ser heredada por sus descendientes directos, y que nunca pasase a manos de sus maridos. Es por ello que en su lecho de muerte daría instrucciones a sus cortesanos para que acudieran rápidamente al rey Luis VI de Francia y le pidieran que concediera protección a Leonor hasta que se le pudiera encontrar una pareja adecuada. Una vez que el rey Luis recibió la noticia, no perdió tiempo y organizó el matrimonio con su propio hijo Luis, y se casaron 3 meses después. La boda se celebró el 4 de julio del año 1137, celebrada por todo lo alto en la preciosa catedral de San Andrés de Burdeos, un acontecimiento digno de ser celebrado y laureado en toda Francia. El joven Luis no estaba destinado a ser rey, se le había preparado para el clero desde muy joven. Era ingenuo, torpe, poco enérgico e indeciso, y se aviene mal con el carácter fuerte de Leonor. Pero la prematura muerte de su hermano mayor Felipe, el heredero al trono en el año 1131, alteró los planes, y el 25 de diciembre de ese mismo año asciende al trono como Luis VII. Cuando Leonor llegó a la corte de Luis VII, su nuevo hogar, descubre que las costumbres son radicalmente opuestas a las suyas. La corte es fría, austera, sin trovadores ni poesía caballeresca, y Leonor intentaría llenar ese vacío con juglares que recoge y que son considerados por muchos como una ofensa, aunque esto no es más que el intento de copiar el ambiente que ella había vivido desde pequeña en su casa. Leonor continúa de esta forma la tradición familiar
de proteger y ayudar a la poesía trovadoresca, y esto lo hizo tanto en Francia como en Inglaterra. Pero a pesar de las diferencias de carácter entre Luis y Leonor, los 10 primeros años parecen discurrir sin problemas, pero el matrimonio entre ambos comienza a desmoronarse tras unos enfrentamientos directos con el Papa, a causa de su hermana Petronila, que se enamora de un primo del rey que estaba casado, y Leonor, con el apoyo de su esposo Luis VII, consigue que éste se divorcie y se case con Petronila. Pero esto trae como consecuencias una serie de enfrentamientos que llevaron a que Luis VII incendiara una localidad francesa donde murieron muchas personas, y es por ello que el rey, para redimirse de sus pecados, decide emprender lo que fue la Segunda Cruzada, la cual tuvo lugar en el año 1144. Y para sorpresa de todos, Leonor decide acompañar a su marido. Un cronista de la época, Nicetas Conictes, aseguraba que se la podía situar entre las lanzas y los escudos, montando su caballo, como cualquier varón. Esto se debía a que Leonor había viajado frecuentemente con su padre por toda Aquitania y muy probablemente había escuchado los relatos de las aventuras de su abuelo, que había participado en la cruzada de 1101. Este hecho era algo impropio de una dama de su época, algo que no solían hacer las mujeres, y mucho menos una reina. Ella era la feudataria más importante de Francia. Este fue el motivo que arguyó para enrolarse y acompañar a su marido. El objetivo de Luis al financiar y dirigir la expedición era hacer penitencia por la masacre de los ciudadanos que habían muerto en la ciudad incendiada. La intención de Leonor era emprender una gran aventura. Los historiadores medievales la criticaron duramente por comportarse como si fuera a una fiesta o a un baile de palacio, ya que llevó consigo 300 damas de compañía y un gran equipaje conteniendo sus vestidos y otras necesidades. Pero aún así, estos mismos historiadores dejan claro que era una líder más capaz que su marido y más respetada por las tropas. Tras la cruzada se desplazan a Antioquia, donde Leonor es acusada de mantener relaciones con uno de sus tíos, Raimundo de Poitiers, el príncipe de la ciudad, y se empieza a forjar la leyenda negra de la reina. El pretexto sería las frecuentes entrevistas privadas mantenidas entre Leonor y su tío, y no fueron pocos los que se encargaron de difundir una hipotética relación incestuosa entre tío y sobrina. Estas habladurías forjaron la fama de libertina que posteriormente se consolidó de la joven soberana. El joven Luis intentó apartar a su mujer de la influencia del príncipe, partiendo de Antioquia a toda prisa, pero la reina, sin embargo, se negó a seguir a su esposo, por lo que partieron separados. En ese momento, y de manera abierta, Leonor da muestras de su personalidad. Quiere separarse de Luis VII. Al regresar a Francia, la pareja se mantuvo unida poco tiempo, a pesar de las amenazas de excomunión del Papa Eugenio III. Pero el 21 de marzo del año 1152, los reyes consiguieron la anulación de la boda, basándose en el parentesco entre ambos. El precio que puso Leonor a esta separación fue la conservación de sus dominios. Del matrimonio con Luis VII habían nacido 2 hijas, María de Francia y Alix de Francia. Leonor, consciente de que una mujer de su posición, con su linaje y sus posesiones en pleno siglo XII, no puede permanecer sola, y no tardaría en encontrar con quién casarse. 2 meses después de la anulación del matrimonio, el 18 de mayo de 1152, contrajo matrimonio con Enrique Plantagenet. Ella tenía 30 años y él 19. Y en el año 1154, Enrique se convirtió en el rey Enrique II de Inglaterra. Se unían así sus vastos dominios en Francia a los que ya poseía el heredero al trono inglés,
De este modo se formó el llamado Imperio Angevino. Tanto Enrique como Leonor habían crecido en cortes culturalmente ricas y floreció entre ellos una cultura literaria excepcionalmente productiva en la corte inglesa, y Leonor se convirtió en mecenas de numerosos trovadores. El matrimonio tuvo alrededor de 13 años felices, del que nacieron 8 hijos: Guillermo, Enrique, Matilde, Ricardo, Godofredo, Leonor, Juana y Juan. Pero alrededor del año 1166 se habían extendido por todas las cortes europeas los amores de Enrique II con Rosamund Clifford, y Leonor se separó de su esposo y se marchó a sus posesiones de Poitiers con sus hijos. Y en el año 1170 indujo a su marido Enrique II a entregar a su hijo Ricardo Corazón de León, su hijo favorito, los dominios de Gascuña, Aquitania y Poitou, que eran de su propiedad, y se pone en contacto con Luis VII, el que fuera su anterior marido, para que apoye a sus hijos contra su padre Enrique II. Se provocó una rebelión, pero esta rebelión fracasa y Leonor es acusada de traición y encarcelada. Leonor, estando en prisión, supo de la muerte de su primogénito Enrique y del tercero de sus hijos, Godofredo. Es por ello que Ricardo, su hijo favorito, se convertiría en heredero al trono. Y tras la muerte de su padre Enrique II, Ricardo asciende al trono como Ricardo I Corazón de León. Y la primera decisión que tomó Ricardo como soberano fue la de liberar a su madre, que había permanecido 15 años en cautiverio. Cuando Leonor abandonó la torre de Salisbury, tenía 67 años y dedicó toda su energía a ayudar a Ricardo a consolidarse en el poder. En un tiempo en que una mujer no gozaba de ninguna autoridad, ella actuó como regente durante la ausencia de Ricardo, que a poco tiempo de ser coronado, partió a Tierra Santa en la Tercera Cruzada. La reina llevó a cabo una intensa actividad diplomática para conseguir la fidelidad de los nobles y dedicó grandes esfuerzos a evitar que su hijo Juan, apodado Juan sin tierra, destronase a su hermano mientras éste estaba en Tierra Santa. Pero en este empeño fracasó, por lo que le pidió a su hijo que regresara a Inglaterra, ya que su hermano, en alianza con el entonces rey de Francia, Felipe II Augusto, había avanzado en su revuelta contra él. Pero durante su regreso a Inglaterra, Ricardo fue encarcelado por el soberano del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique VI, que puso un cuantioso rescate por Ricardo. A nadie le interesaba que Ricardo recobrara su libertad, excepto a su madre, que removería cielo y tierra para conseguir la astronómica cifra del rescate y liberar a su hijo, y lo consiguió. Tras su liberación, Ricardo volvió a ocupar su trono y a defenderse de sus enemigos, y Leonor se retiró a la Real Abadía de Nuestra Señora de Fontevraud, tras reconciliar a sus 2 hijos, y allí recibiría la noticia de que Ricardo había sido herido. En sus últimos días antes de morir, Ricardo reclamó la presencia de su madre, que con 75 años abandonaría su retiro para estar a su lado. Luego de la muerte de su hijo, Leonor también ayudaría a Juan sin tierra a mantenerse en el trono y finalmente decide retirarse de nuevo a la abadía de Fontevraud en su Aquitania natal. Pero en el año 1199, su hijo Juan le encargaría la selección de una de sus nietas, las infantas de Castilla, hijas de Leonor, su hija, para esposa del futuro rey de Francia, Luis VIII. Y Leonor, con casi 80 años de edad, cruzó los Pirineos montada a caballo para elegir a la princesa. La elegida fue Blanca de Castilla, quien heredó el carácter de su abuela y sería la reina de Francia más célebre de la historia, regente del reino en 3 ocasiones, modelo de virtud regia y una habilidad política sin igual en su tiempo. Leonor fallecería el 6 de marzo del año 1204
y sería enterrada en la abadía de Fontevraud, junto a su esposo Enrique, su hija Juana y su amado hijo Ricardo Corazón de León. Y así hemos llegado al final de la historia de hoy. Muchas gracias a los que ven nuestros videos, a los que los comparten, a los que nos dejan sus comentarios y a los que nos regalan su like. Me gustaría saber su opinión acerca de esta historia. Es importante para nosotros, por lo que los animo a ponerlo en los comentarios. Los leo y también los invito a formar parte de la comunidad del canal convirtiéndose en miembro y así apoyar nuestro trabajo. Y si no se ha suscrito, lo animo a que lo haga y activar las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos y, como siempre les digo, juntos seguir aprendiendo historia. Chao.